Bienvenidos a Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos con destacados especialistas sobre temas de interés, de contingencia y que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Hola, bienvenidos a Conectados con tu Salud. Les saluda Nelson González en nuestro nuevo capítulo de un podcast de Clínica Meds y hoy con dos grandes invitadas para abordar temas muy interesantes en el tema de la salud de nuestros pacientes, el hipo e hipertiroidismo, y para ello nos acompañan dos destacadas profesionales de Clínica Meds, la doctora María Fernanda Peña, endocrinóloga infantil, bienvenida. Gracias. Y la doctora Verónica Zurbarra, también bienvenida al podcast de Clínica Meds. Muchas gracias. Partamos de inmediato. ¿Qué es el hipo y el hipertiroidismo? ¿Cómo lo diferenciamos para nuestros pacientes? Bueno, voy a empezar a comentarles un poquitito que la glándula tiroides es una glándula muy importante en todo nuestro organismo. Se encuentra en el cuello, está por delante de la tráquea, justo debajo de lo que es la nuez de Adán o manzana de Adán. Es una glándula muy pequeña, pesa apenas unos 20 gramos, pero para todo el funcionamiento de nuestro organismo es muy importante, sobre todo para todo nuestro sistema endocrino. Y es la encargada de la producción de la hormona tiroidea, tanto T3 como T4, y estas funcionan y regulan todo lo que es tanto en el funcionamiento y almacenamiento de nuestra energía, o sea, todo nuestro metabolismo basal. Así que tenemos receptores o actúan en todo el organismo, tanto en el sistema nervioso central, en el corazón, en los músculos, en los huesos, en el aparato digestivo, en el aparato... Clave para nuestra salud. Totalmente. Y lo más importante es que funcione adecuadamente y lo más regular y ordenado. Entonces, y cuando no está regular, exacto. Comenzamos con el hipo y el hiper. Exacto. Entonces, normalmente se llama eutiroidismo y cuando nuestra glándula empieza a funcionar en menos, se llama hipotiroidismo, y cuando esta glándula se enferma también y produce más hormonas a nuestro organismo, se llama hipertiroidismo. O sea que eso sería importante definir cuál es uno y cuál es el otro. Perfecto. Y en el caso de los menores, Fernanda, está el tema del hipotiroidismo congénito. ¿Cuándo hablamos de hipotiroidismo congénito? Exacto, o sea, como bien dijo Verónica, la hormona tiroidea es fundamental para el desarrollo del sistema nervioso, ¿ya? Por ende, cuando en un recién nacido tenemos el diagnóstico de un hipotiroidismo congénito, se puede producir un déficit intelectual. De hecho, el hipotiroidismo congénito es la causa prevenible más frecuente de discapacidad intelectual. Es por eso que ya a partir del año 1973 aproximadamente se creó un programa de tamizaje neonatal en Canadá inicialmente para detectar estos problemas donde tengo deficiencia de la hormona tiroidea, ¿ya? Y en Chile este programa se instala por primera vez en el año 1993, ¿ya? Donde detectamos entonces niveles aumentados de TSH, ¿ya? ¿Por qué hablo de TSH? Porque bien hablamos de la glándula, pero todo esto viene desde nuestro cerebro, ¿cierto? Del hipotálamo, la hipófisis, donde se secreta una hormona que es la TRH y que va a ir a estimular a nuestra glándula tiroidea, ¿ya? Entonces, cuando tengo un aumento de esta hormona que está arriba a nivel central, ¿cierto? Yo pienso ya que estoy frente a un hipotiroidismo, ¿ya? En el caso de los recién nacidos, entonces, es un hipotiroidismo congénito cuando tengo nivel de corte de TSH que es variable según los distintos sistemas de medición, entre 13 a 15 como nivel de corte. ¿Y las cifras son muy altas? ¿Es poco frecuente? ¿Cómo lo estamos manejando actualmente la población en Chile? Hablo. Mira, en la población, en el programa de tamizaje en el sistema público en Chile, el 70-80% de los casos está centralizado en lo que es el Hospital San Juan de Dios. Ahí es un gran laboratorio que está encargado y se estima aproximadamente 1 en cada 3.000 recién nacidos vivos, un niño con un hipotiroidismo congénito. Por supuesto que si yo hablo de que el tamizaje involucra un nivel de TSH, que estoy hablando ya pensando en una hormona a nivel central, hay un porcentaje de niños ya que se me escapan, aproximadamente un 10%, y otros que tienen algunos falsos positivos e incluso negativos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, niños que tienen deficiencias o alteraciones estructurales a nivel del cerebro, el hipotálamo, la hipófisis, donde está nuestro centro regulador de las hormonas, ¿cierto? La TSH va a estar baja. Por ende, no voy a producir hormona tiroidea.
¿cierto? Y esta TSH va a estar menor a 15 o menor a 13, como son los nuevos valores de corte, ¿ya? Por ende, esos niños se nos van a escapar. Y ahí es donde tenemos que tener, los pediatras sobre todo, un alto índice de sospecha. ¿Y es posible detectar durante el embarazo, percibirlo de alguna manera este problema? ¿O ya una vez recién nacido el chico, con todos los exámenes que se le realizan al menor, se puede detectar? Mira, en el embarazo, hay ciertas enfermedades que Verónica también nos puede conversar, pero tenemos hipertiroidismo durante el embarazo. Y el hipertiroidismo también puede ser una causa de hipotiroidismo en el recién nacido, ¿ya? Dependiendo del mal control del embarazo, del uso de hormonas antitiroideas, etcétera, que en el fondo pasan la barrera placentaria, ¿ya? Niños, o sea, a nivel fetal, en la ecografía, cuando un fetito, por así decirlo, se presenta con un bocio, ¿ya? Yo puedo sospechar que estoy frente a un problema tiroideo. Perfecto. Y lo decía María Fernanda, cómo lo afecta el hipotiroidismo a nivel general para una persona adulta y que de alguna manera puede repercutir en un futuro niño, pensando cuando una mujer también está en embarazo. Bueno, la sintomatología, como decíamos, cuando la tiroides funciona en menos, esto significa que todo nuestro organismo en general puede estar un poco más enlentecido. A veces los pacientes refieren que están como más lentos, que tienen más dificultad para concentrarse, que están más cansados, desganados, piel seca, porque también en la piel es un órgano muy importante, caída del pelo, trastornos del ánimo, o sea, cualquier episodio también de trastornos de depresión, algún trastorno, eso también es importante, y chequear los valores de hormonas tiroideas, o sea, lo que vamos a pedir en la TSH. También, bueno, dijimos la parte digestiva, a veces en general también tienen cierto enlentecimiento, entonces a veces uno puede notar que va menos al baño, eso también puede ser una presentación. Algunos pacientes refieren a veces la glándula efectivamente como está más forzada o tratando de producir más hormonas, aumenta de tamaño, podemos tener eso, se llama bocio, que es un poco lo que decía Fernanda también, que lo podemos diagnosticar ya intrafetal, ¿no? Pero algunos pacientes, y eso es muy subjetivo, pueden decir que a veces tienen esas molestias o estas incomodidades al tragar, aunque no todos los pacientes lo presenten. Alteración en los ciclos menstruales en las mujeres es súper importante porque también tienen ciclos más largos, más abundantes, y es una de las principales causas de infertilidad, o sea que también a las mujeres que van a planificar un embarazo es súper importante chequear TSHs. Y bueno, y sobre todo los niños, el trastornos en el crecimiento, evaluar la talla, o sea, eso también ir viéndolo en el desarrollo de la vida. O sea, de hecho, la clínica, claro, en el niño, en la parte pediátrica va variando. O sea, en un recién nacido uno tiende a pensar que puede ser inespecífica, pero la verdad que, claro, hay síntomas claros, 3 síntomas bastante específicos que nos pueden orientar, como por ejemplo la piel seca, ¿cierto? Una hernia umbilical y ¿cómo se llama esto? Bueno, y la fontanela, o esto que nosotros le llamamos en el fondo popularmente como la mollerita, ¿cierto? La fontanela posterior mayor a 5 centímetros, ¿ya? Por ende, esos son como los 3 síntomas los signos más específicos de un hipotiroidismo congénito, y esta clínica va variando a medida que va pasando el tiempo, y la clínica es bastante parecida a la que menciona Verónica en relación al adulto. Pero claro, un niño en el fondo con talla baja, un niño constipado, trastornos del ánimo, piel seca, las uñas más frágiles, caída de pelo, todo eso en el fondo me orienta ya a una patología de vida. Claro, sin duda. Y el caso del tratamiento, porque tú hablabas, y justo era un tema de la fertilidad, hablábamos de los menores, pero en el caso del tratamiento para aquella mamá o que quiere ser primeriza en este caso, ¿los tratamientos variarán según la edad, según la condición de la persona, o son muy similares todos? Bueno, en general, si hablamos y diagnosticamos, para diagnosticar el hipotiroidismo, mencionó también Fernanda, siempre importante, sobre todo toda la parte de los antecedentes. A veces hay cierta historia familiar y cuáles son los antecedentes que pudieran haber predispuesto a aparición de esta enfermedad, que una de las causas principales igual, siempre se dijo que la deficiencia de yodo podía ser una de las causas, pero sabemos que ya desde 1979 aquí en Chile, afortunadamente, la sal está iodada, así que eso ha quedado un poco ya más lejano, y la causa principal del hipotiroidismo es autoinmune, es decir, que nosotros producimos anticuerpos
esta glándula se inflama y de esa manera por eso tenemos menos producción. Por ende, el tratamiento del hipotiroidismo es el reemplazo de esta hormona que nos falta, que se llama levotiroxina, y el tratamiento es súper fácil, es oral, diario, hay que ser constante en la toma. Y en cuanto a las dosis, bueno, se van adaptando dependiendo un poco de las edades, que es un poco lo que me preguntaste. Es distinto un poco el tratamiento en los infantes o en los adolescentes, y en los adultos a veces es más fácil, más estable, uno empieza ya con dosis más óptimas. Y por supuesto chequear eso, si una mujer está en edad fértil, esto hay una gran discusión a veces, pero en general con los ginecólogos y los obstetras hemos puesto aquí en Chile en realidad decir que idealmente si una mujer en edad fértil, menos de 35 años y demás, quisiera lograr un embarazo, chequear esa TSH y ojalá tener valores menores de 2.5, ¿sí? Como para poder asegurarnos que todo su desenlace posterior de tanto primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre sea dentro de la normalidad, principalmente por lo que decía Fernanda, que el primer trimestre es fundamental la hormona tiroidea para un correcto desarrollo neurológico, sobre todo, de esos recién nacidos, o sea que es importante. O sea, claro, la importancia del tamizaje es fundamental para prevenir esto que yo les decía de la discapacidad intelectual. Está bastante normado en pediatría, ¿ya? En el fondo, aquí lo importante, de hecho, es nunca retrasar el tratamiento, ¿ya? A veces de más. Exactamente, a veces de más, porque no todos tienen los recursos para tener, en el fondo, niveles confirmatorios, por ejemplo, de TSH, ¿ya? Nunca retrasarlo, porque el retraso puede significar entonces en una mayor alteración a nivel del sistema nervioso central. ¿Y esto es de por vida el tratamiento? ¿O hay un tema que decir, puede haber una solución al tema del hipotiroidismo? Después vamos a pasar al hiper, pero es una persona que medicamento de por vida. La verdad que es variable, ¿eh? En la parte, en fondo tenemos, ahí entrar en algo más específico, pero tenemos, como ya un poco pueden desprender, tenemos hipotiroidismo en la parte mía, en fondo congénitos que pueden ser centrales, otros que pueden ser más bien un daño, un trastorno de la glándula como tal. Y entre los trastornos de la glándula como tal, tenemos trastornos en el fondo como las digenesias tiroideas, que son como problemas más bien estructurales o anatómicos, por ejemplo, que la glándula no esté donde debe estar o que la glándula esté más chiquititas, o un trastorno más bien de todo el proceso de producción de la hormona tiroidea, y estos sí tienen causas genéticas, la mayoría autosómicas recesivas, algunas de ellas pueden ser transitorias, pero en la mayoría de los casos son permanentes. Uno puede ser un intento, ¿ya? Se hace un intento a los 3 años, ojo, donde ya tengo un desarrollo del sistema nervioso, claro, adecuado. A los 3 años se intenta, ¿ya? En este caso, ¿ya? De esto como que tú dices, pues la dosis bajita, ¿ya? No en el caso en que no tengo la glándula tiroidea, pero estas como los trastornos de la producción de la hormona, a los 3 años se intenta, ojalá en verano, porque si lo hacemos durante etapa escolar, el niño puede caer, ¿cierto?, en desconcentración, etc. Y se intenta. Y después, si no resulta, y la TSH vuelve a subir, ¿cierto? Quiere decir que esto no es nada transitorio, es más bien permanente. En el caso de los adultos, en los adolescentes, a propósito que Fernanda también seguro debe tener pacientes, puede ser también transitorio. Yo puedo hacer un intento, a veces, por ejemplo, tienen algún retraso en la talla o alguna otra enfermedad autoinmune, y a veces yo le doy el reemplazo de la hormona tiroidea y puedo reevaluarlo al año, a los 2 años y ver si ahí a lo mejor no la necesita más. Y en los adultos, en realidad un poco depende de la clínica, los antecedentes familiares, la palpación, los exámenes complementarios, llámese ecografía tiroidea, si yo tengo anticuerpos, tengo muchas variaciones o muchas fluctuaciones a lo largo de la vida, en realidad, y anticuerpos positivos, historia familiar, lo más probable, o sea, creo que igual hay que verlo caso a caso, ¿no? Todos los pacientes son distintos, pero eso orientaría más a que probablemente el transitorio ya sea permanente. Hemos aprendido, como en muchas enfermedades de la vida, que hoy no tenemos que decir más nada es permanente ni para siempre, a veces puede ser dependiendo de algunas situaciones muy puntuales, la necesidad, y bueno, y hay siempre tiempo para reevaluar eso. Y el hipertiroidismo en menores, en pequeños, ¿hasta qué edad tenemos? 15 años, ¿cuáles son los pacientes? No, hay niños causas genéticas muy pequeñitos, de hecho tenemos niños de 1 año con hipertiroidismo,
sacando el hipertiroidismo neonatal, ¿ya? Porque hipertiroidismo neonatal es otro capítulo, un gran tema a conversar. Y estos niños, en el fondo, en los cuales han traspasado la hormona tiroidea, ¿ya? Y han tenido estos anticuerpos, han pasado estos anticuerpos a través de la barrera placentaria y pueden tener este hipertiroidismo que puede ser bioquímico más que nada, incluso hasta el año de vida, ¿ya? Pero eso es una capita aparte. También tenemos causas genéticas, ¿ya? Y el hipertiroidismo como tal autoinmune, ¿ya? Que es el que hablaba Verónica, es más frecuente en mujeres, que imagino que también es adulto, y más que nada la población adolescente. ¿Cómo se manifiesta? ¿O qué síntomas uno puede percibir que tiene hipertiroidismo? Es como el contrario, por lo opuesto. O sea, acá hay un exceso de hormona tiroidea. Son niños que andan más temblorosos, más irritables, tienen dolores musculares, sudan mucho, comen, ¿ya? Y no bajan de peso, pero eso tampoco es patognomónico. También hay niños que sí suben de peso, ¿ya? Tienen hipertensión, taquicardia. Los niños es difícil que te digan, estoy con taquicardia, ¿ya? Sino que en el fondo sienten cuando se duermen que en el fondo el corazón palpita más fuerte. Eso básicamente. Y en el adulto son similares, dolores articulares, mucho insomnio, y lo que mencioné sobre todo en las mujeres, porque a propósito que también es mucho más frecuente en las mujeres, siempre el trastorno de las reglas, ciclo más abundante, el insomnio, la irritabilidad. O sea, son personas que además uno a veces las ve llegar, y nosotros los endocrinólogos que estamos acostumbrados a ver a estos pacientes... Tiene hipertiroidismo, dices. Esta paciente tiene hipertiroidismo. O sea, claro. ¿Y cómo se aborda el tratamiento? ¿Hay un tema también alimentación que puede jugar un papel importante en esto? En realidad eso es una gran discusión. Son enfermedades autoinmunes y a veces, como todas las enfermedades autoinmunes, están asociadas a otras enfermedades autoinmunes, tanto sea vitiligo, enfermedad celíaca, que son muy frecuentes en la población también. Entonces a veces uno, al fin y al cabo les da ciertas recomendaciones que pueden tener relación con esas mismas enfermedades autoinmunes. Pero así como algo puntual, que creo que incluso es algo muy puntual de aquí de Chile y que está hecho por las sociedades nuestras de Sociedad de Endocrinología, sobre todo en el hipertiroidismo, no tanto en el hipotiroidismo, es la limitación, y sé que sobre todo en el sur y es mucho el consumo de las cochayuyos, ¿sí? Porque eso tiene alto contenido de yodo. Y la verdad es que a veces uno diría, no, si al final no consumen tanto, pero hay pacientes que de verdad que están consumiendo a cada rato, y a veces eso puede ser como un hipertiroidismo también que está desencadenado a veces por el exceso de ese consumo. Alimentación. Pero eso se da más en el sur, o sea, igual se ve en todos lados, ¿no? Pero hay que verlo, hay que interrogarlo a veces. Claro, es el yodo un componente fundamental en toda esta estimulación de esta hormona que viene del cerebro, ¿cierto? El cual va a permitir la formación de la hormona tiroidea. Entonces, por eso Verónica habla del tema del yodo, ¿ya? Y para los menores, o en este caso jóvenes, adolescentes, la alimentación. Mira, yo tengo, la verdad que tengo niños también de 6, 7 años con hipertiroidismo, ¿eh? O sea, ojo, esto aquí ya no hay regla. No hay edad. No hay edad, es síndrome genético, que uno piensa que solamente cursan con hipertiroidismo, y la verdad que pueden cursar con hipertiroidismo. El tratamiento, yo creo que la variación es básicamente en la dosis por kilo de peso. ¿Cierto? Exacto. Hay que evaluar, saber los antecedentes, si un niño tiene asma, porque al principio cuando están los niños con mucha taquicardia, en el fondo con muchos síntomas adrenérgicos, ¿cierto? Uno maneja con propanolol, por ejemplo, para manejar estos síntomas que también me bajan la producción de hormona tiroidea, y con antitiroideos, que son básicamente lo mismo. No tenemos, o sea, en Chile de hecho hay una sola... En el fondo tenemos metimazol, es el temazol o el tirosol famoso, ya que nosotros ajustamos a dosis por kilo de peso, y los adultos me imagino que es algo bastante parecido. ¿Y se da una población masculina femenina muy similar, o es más uno que en otros? En adultos más frecuente en mujeres que en varones. Perfecto. Y en niños supongo también. Que la relación también es la misma. 5:1 aproximadamente. Otro de los temas, está muy interesante, tiene que ver también, para abordar contigo, Fernanda, la pubertad precoz, pero también ahí está el cáncer de tiroides, que uno lo asocia siempre un poco más a los adultos, pero habíamos conversado que me sorprendía saber que en niños también. Comencemos con el cáncer de tiroides antes quizás de hablar de la pubertad.
¿Se presenta en niños chicos? Se presenta en niños. Se presenta en niños. Por supuesto, la etiología no es quizás la misma, no es la misma que los adultos. Hay más síndromes genéticos asociados, ¿ya? En el caso de la población pediátrica. Entonces, la verdad es que uno tiende a pensar otro tipo de origen, pero sí hay cáncer de tiroides. Yo, en mi haber en el hospital, por ejemplo, ya tenemos como 8, 9 niños con cáncer de tiroides. Es más agresivo que en el adulto, pero con menos riesgo de malignización o metástasis. Sin embargo, tiene más diseminación linfática y sobre todo también a pulmón cuando es en hombres la presentación, ¿ya? Pero sí tenemos cáncer de tiroides en niños. ¿Y lo han detectado quizás muy prematuro cuando nacen o quizás 2 o 3 años? O... No, la población ahí es un poco más grande, son más bien adolescentes. Aproximadamente 10 años, 11 años ya. Es algo que de hecho estamos realizando estudios descriptivos para evaluar en el fondo la incidencia. Tenemos las estadísticas internacionales, nos hace falta y estamos en eso trabajando, hay un comité ya trabajando en realizar en el fondo la estadística a nivel pediátrico, pero sí tenemos casos y son difíciles, no son fáciles de manejar. Y pregunto acá, ¿es porque no se detectó a tiempo si hubo un hipo o hipotiroidismo? No. ¿No? Mira, la verdad es que eso también es algo que está en discusión. Se ha visto alguna asociación, pero no está todavía en trabajos publicados, ¿ya? Pero hemos visto algún tipo de asociación, por ejemplo, en los pacientes con Hashimoto, por lo menos en la población pediátrica adolescente. En esta población debemos controlar con ecografía, no dejarlos y nunca más controlarlos, porque sí hemos visto mayor prevalencia de nódulos tiroideos, ¿ya? En estos pacientes, ¿ya? Entonces, no olvidar, y siempre a los papás les digo, ok, tenemos la ecografía del año 2023, no olvidar exactamente Cada año. Sí, no lo estamos repitiendo porque no olvidar que lo que hablamos al principio no deja de ser algo autoinmune inflamatorio, entonces esa glándula está siempre inflamada y es verdad que puede haber cierta predisposición a aparición de estos nódulos. No sabemos, o sea, en pediatría, bueno, uno siempre va a orientarse más a algo genético. Cuando se presenta algún cáncer tiroideo siempre en menores de 30, nosotros, aunque somos adultos, también siempre pensar que puede estar asociado a algo genético, sobre todo si hay historia familiar o que todos en la familia se han operado de cáncer tiroideo, uno ahí puede hacer alguna relación. Y si no, en realidad, o sea, otro antecedente importante que uno podría decir una predisposición, las radiaciones, ¿sí? Afortunadamente, a veces, por ejemplo, es muy frecuente en las mujeres cáncer de mama y más, que uno dice, no, bueno, me irradian las mamas, pero la tiroides está aquí nomás, entonces también, o sea, chequear siempre eso y estar atentos de cuáles son los antecedentes. Y yo también comparto la conducta de Fernanda en el sentido de que a mis pacientes toda la historia clínica, el examen físico completo, todo, y en general siempre les pido, aunque la palpación uno siempre puede palpar los nódulos, los mayores de 1 centímetro a veces se pueden palpar, pero la ecografía tiroidea es fundamental para tener una estructura, saber cómo está esa glándula y definir, o sea, si son nódulos quísticos. La ecografía nos da muchas herramientas. Hay algunas características bien típicas que nos orientan o no a saber si esto es benigno o maligno, y por eso hacerla al menos una vez al año o tener ahí una cierta frecuencia en el control de las épocas. O sea, la prevención es clave, pero los síntomas, te hablaba de tocar. Síntomas, en realidad, si tú me dijeras cuál es algún síntoma del cáncer tiroideo, bueno, pues nosotros en adultos, o sea, no es que haya un síntoma, a veces pueden ser, o sea, tiene que ser un cáncer demasiado agresivo que crece un nódulo muy grande como para que el paciente... Síntomas como de ahogo, claro. Por el nódulo, porque se lo ve, o porque tiene disfagia, disnea, disfonía, cambio en la voz, ahí uno, bueno, va a pensar sí o sí que esto puede ser un nódulo un poco más agresivo. Pero la mayoría de las veces, en realidad, estos nódulos que detectamos en el día a día es porque los pacientes y todos tenemos mayor acceso a estudios de imágenes, ¿sí? Entonces, porque a veces incluso van un paciente, además no olvidar que los nódulos tiroides aparecen a medida que aumentamos en la edad. La población mayor de 65 años, casi el 70% de los pacientes, por lo menos aquí en Chile también y en el resto del mundo también, vamos a tener algún nódulo tiroideo, o sea, quístico, o sea, es una enfermedad bastante prevalente.
Y no todos van a ser malignos, o sea, a lo mejor solamente controlar y no hacemos nada, y controlar la función tiroidea, porque yo puedo tener un nódulo, pero si mi tiroides funciona normalmente, eso es una alteración de la forma de la tiroides y no de la función. Entonces eso también es importante diferenciar. Y el tratamiento, o sea, detectamos el cáncer, los tratamientos, ¿cómo van los rangos que uno se puede manejar? Eso ha cambiado, eso es lo mismo que lo que mencionamos antes, ahora nada más decimos nada para siempre. Antes teníamos como un paradigma de que al final todos los cánceres tiroideos los íbamos a operar a todos, y eso en los últimos años hay algunas características muy específicas de, por ejemplo, evaluar el tamaño, la localización, la edad del paciente, las comorbilidades. Y el acceso también a salud, porque si es un paciente, bueno, si tiene un nódulo de 2 centímetros, bien con infiltración intratiroidea, bordes muy irregulares, o sea, patología, o sea, un nódulo bien feo de características ecográficas en la palpación, la verdad que la conducta, y por ejemplo tiene 35 años, la conducta va a ser quirúrgica, es decir, se somete a una, hay que discutir eso en el cirujano en base a la estadificación, si es lobectomía o tiroidectomía total, porque eso también a veces puede cambiar, pero en general la conducta es quirúrgica, y obviamente que si el paciente ya tenía hipotiroidismo, bueno, el reemplazo se le va a terminar de ajustar la dosis de la hormona. Pero si no estaba bajo la condición de un hipotiroidismo, considerar también, por eso una vez se trata de ser prudente, porque si no está enfermo, o sea que su glándula tiene el nódulo, pero está funcionando normalmente, yo al sacarle la tiroides lo voy a poner en una situación de hipotiroidismo en donde va a necesitar esta hormona para siempre. En el caso de pediatría, la verdad, la conducta es un poquito más agresiva, ¿ya? Como es un poquito más agresiva. Nosotros tenemos un nódulo y la mayoría de las veces es funcionado este nódulo, y ahí se ven las características histopatológicas, y de acuerdo a eso es que decidimos en el fondo la resolución quirúrgica, que prácticamente en la mayoría de los casos, ¿ya? Y en la mayoría de los casos es prácticamente tiroidectomía total. El cirujano evalúa, la verdad que esto es un trabajo, por lo menos en la parte pediátrica y también adulto, es un trabajo multidisciplinario, o sea, acá son endocrinólogos infantiles, adultos, los adultos saben mucho más que nosotros de lo que es el cáncer de tiroides, nosotros vamos detrás aprendiendo de ellos, ¿cierto? La gente en medicina nuclear, o sea, es un trabajo en equipo, ¿ya? Y todos tomamos la decisión, ¿cierto? Nos llevar y sacar una tiroides, por lo que comentaba bien Verónica, ¿cierto? Pero la verdad que nosotros los niños somos un poquito más como agresivos, por lo que les había comentado previamente, ¿ya? Hay niños, por ejemplo, tienen síndromes genéticos asociados, por ejemplo, que tengo un feocromocitoma, una neoplasia endocrina múltiple, que también es otro tema, ¿cierto? De la enciclopedia de la endocrinología, ¿cierto? Y en estos niños, cuando ya detecto y tengo el gen, de hecho tiene indicación prácticamente si el gen es de alto riesgo, ¿cierto? No el gen, la verdad que el codón es de alto riesgo, claro, se les puede realizar incluso tiroidectomía al año de vida. Y bueno, y a propósito de las hormonas tiroideas, ¿cierto? Y las repercusiones que esta puede tener en nuestro organismo, ya, ojo, no olvidar, tanto el hipo como el hipertiroidismo pueden tener o pueden ser causales de pubertad precoz y de talla baja. Temas fundamentales en la endocrinología infantil que abordaremos más adelante. Un muy buen tema que lo vamos a dejar planteado para futuros podcasts, obviamente, para la gente. Yo quedo muy interesado porque estamos hablando sobre el hipo y el hipertiroidismo, sobre el cáncer de tiroides. Yo quiero agradecerle a ambas la presencia en la jornada de hoy, con temas muy interesantes para la población, enseñándoles un poco, sacando ciertos mitos cuando hablamos del tema de la cirugía, que ya no es tan necesario, los sustos. En el caso de la punción sí se tiene que hacer en los menores, pero le quiero agradecer a ambos, a María Fernanda, también endocrinóloga infantil, por estar el día de hoy, y a Verónica Zurbarra, también endocrinóloga adulto, para que también puedan agendar horas con ellas. Y nosotros nos reencontramos en un próximo capítulo de Conectados con tu Salud. Recuerden nuestras redes sociales, lo puede ver por Spotify, por nuestro canal de YouTube, con nuevos e interesantes temas. Y obviamente pendiente este tema de la pubertad precoz y talla baja, que quedó planteado con la doctora María Fernanda Peña. Que estén muy bien. Clínica Meds presentó Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos sobre temas que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia.